capítulo 23 le dije, ¿verdad? Leamos el verso número 27 y 28 entonces. Dice la Biblia tal como está escrita: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Tome su asiento si es tan amable, por favor. El día de la expiación. Para entrar en detalles con respecto a la temática que vamos a desarrollar en esta noche, quiero dar un pequeño resumen de lo que hemos venido desarrollando, porque el tema general es la expiación. Pero este tema general lo hemos dividido en varias secciones, en varias partes. Ya hemos analizado la primera, que es la causa de la expiación. Y en segunda instancia analizamos la necesidad de la expiación. Y la semana pasada estuvimos analizando también la tercera sección, que llevaba como nombre la revelación veterotestamentaria sobre el sacrificio de Cristo. Y allí estuvimos hablando acerca de lo que es en sí, hermano, un tema que es bastante trascendente. Y incluíamos en sí el tema general, pero también incluíamos el título, es decir, la revelación veterotestamentaria sobre el sacrificio sustitutivo de Cristo. Y decíamos que esto implicaba, esa revelación veterotestamentaria implicaba los diferentes sacrificios descritos y ordenados en el libro de Levítico. Y estos sacrificios, mencionábamos también, proporcionaron a Israel las instrucciones de Dios con respecto a la naturaleza del sacrificio, y decíamos que eso mismo también los ayudó a prepararse para la necesidad del sacrificio sustitutivo del Mesías en un futuro por el pecado. Y agregábamos a esto también algunas de las lecciones que se habrían de dar como resultado de esto. Ahora, alguien diría, ¿cuáles son esas lecciones? ¿Qué es lo que Dios pretendió con esto al enseñarles a ellos? Bueno, Él pretendió de que su pueblo aprendiera de los sacrificios en el Antiguo Testamento, y es que esos mismos sacrificios habrían de ser comparados con el propio sacrificio que el Señor habría de realizar precisamente en el futuro, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que las ofrendas o los sacrificios que se realizaron bajo esta revelación veterotestamentaria simplemente deberían hacer como una sombra de lo que sería la verdadera realidad, la verdadera esencia, que sería el sacrificio de Cristo. Ahora, estos sacrificios veterotestamentarios se ofrecieron bajo la misma legislación mosaica. Eso no hay que pasarlo por alto. Ahora, para poder entender, decía también, la relación del sistema veterotestamentario sacrificial con la persona del Mesías, era muy necesario examinar con mayor detenimiento algunos textos claves que leíamos inclusive, y algunos los explicábamos, como cuáles. Comenzábamos con la explicación de lo que era la celebración de la Pascua, es decir, en el capítulo 12, ahí se ofreció, hermano, un cordero por cada familia. Ahí se menciona nuevamente el sacrificio. O sea que el capítulo 12 es un texto, un capítulo trascendente. Pero a eso añadíamos que también Levítico 16, aunque no hemos leído ahorita Levítico 16, porque eso sería ya el capítulo 16, lo vamos a insertar juntamente con este capítulo número 23, para que entendamos lo que hoy vamos a desarrollar en esta noche. Pero enfatizaba eso, Éxodo 12
Y decíamos, otro texto trascendente, otro capítulo trascendente es Levítico 16, y a eso añadíamos Isaías 52:13, añadíamos también Isaías 53:13, que es muy diferente al 12, y lo explicábamos y veíamos la trascendencia que tienen esos versículos. Ahora, cuando analizábamos la celebración de la Pascua, es muy diferente al día de la expiación. ¿Por qué? La Pascua y el día de la expiación, aunque son muy diferentes, ambas celebridades, ambas fiestas representan las principales festividades religiosas del calendario de Israel. Ahora, lo que aquí estamos mencionando es que representan conceptos implicados en la persona, hacia eso enfocado, en la persona del Mesías. Todas estas sombras señalan precisamente el verdadero sacrificio sustitutorio o de expiación que Cristo realizó por nosotros, por nuestros pecados. Ahora, ahí nos quedábamos entonces, hermanos, explicando la semana anterior acerca de lo que es la Pascua. Ahí culminábamos. Pero la temática que hoy vamos a insertar es muy diferente a la que ya hemos visto, la Pascua. Pero hoy se trata el tema, acuérdense que el tema general es la expiación, pero el tema que hoy vamos a desarrollar es el día de la expiación. Por eso hemos tomado la base de Levítico capítulo 23. Pero antes de entrar en ese análisis, hermano, quiero mencionarle esto que es de mucha importancia para los que deseamos tomar o tener un estudio serio de la Biblia. Yo tomé varias herramientas para poder al menos sustentarme en mi persona y sustentar también lo que hoy voy a desarrollar con ustedes a través de esta exposición. Cuando yo le digo agarré varias herramientas para sustentar, es porque lo que tomé a lo que ya tenía, entonces esto lo tomo para reforzar lo que vamos a desarrollar, para poder alargar o ampliar un poquito más esta disertación. Ahora, voy a volver entonces a lo que mencionaba la semana anterior, que es la revelación verotestamentaria sobre el sacrificio sustitutivo de Cristo. Al mencionarle esto, quiero que me preste toda la atención porque, hermano, esto no podemos ignorarlo, no podemos menoscabarlo y decir, pues, bueno, eso no me interesa a mí, yo ya tengo conocimiento de ello y para mí, pues, el reforzar mi conocimiento ya no, eso no llena mis expectativas, diría alguien. Escribí algunos párrafos de un expositor y él decía estas frases, las escribí acá en mi bosquejo homilético. Decía: un escritor presenta la visión general siguiente sobre los primeros libros de la Torah. Cuando le digo esto, un escritor, estoy diciéndole de alguien que escribió una herramienta, es decir, de un comentarista bíblico. Y la visión que este expositor presenta general sobre los primeros libros de la Torah, cuando digo los libros de la Torah, me estoy refiriendo a los libros que Moisés escribió, que no solamente se le llama la Torah, sino los libros de la ley o el Pentateuco. Ahora, ¿cuál es la visión que este expositor tiene? Y es lo que le digo, usted no tiene que pasarlo por alto. Si usted tiene un conocimiento ya de esto, al agregarlo le va a ayudar en mucho para que usted crezca mucho más todavía y se desarrolle en el conocimiento de la palabra. Primero dice este escritor: Génesis es el libro de los comienzos, Éxodo es el libro de la redención, Levítico es el libro de la expiación y el andar santo. Solo vea el orden que este expositor lleva con respecto a estos libros que Moisés escribió. Y él agrega esto en el Génesis, ya implementando o desarrollando la importancia de cada uno de estos libros, es decir, Génesis, Éxodo y Levítico. Él dice esto: en el Génesis vemos al hombre arruinado. Ahora alguien diría, ¿cómo arruinado en sí? Bueno, todos los males tuvieron su origen, todos los males que nosotros vemos en la actualidad tuvieron su origen
¿En dónde se dieron origen todos los males que hay y los que van a haber en este planeta? En Génesis. En Génesis. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Corintios, dice Pablo que por un hombre entró el pecado y luego la muerte a todos. Con el simple hecho de decir, por un hombre entró el pecado, estamos refiriéndonos a Adán. Entonces, por el pecado entran todos los males a esta tierra. Ahí es entonces en donde el hombre en sí mismo arruina su propia vida. Escúcheme, no arruina los propósitos de Dios, porque en ningún momento el hombre, con sus actuaciones pesimistas o negativas, va a arruinar el propósito que Dios tiene con él. Él arruina lo de él, pero no arruina el propósito de Dios. Porque cuando Dios tiene un propósito, ese propósito lo cumple en cierto momento determinado. Al cumplirlo en cierto momento determinado, lo que Él realiza, lo que Él concretiza, ya ha sido planeado en un tiempo atrás. Todo lo que Dios planea sale de manera correcta al pie de la letra. Pero ¿por qué usted dice eso si aquí el hombre se arruina? El hombre peca contra Dios. Él se arruinó, pero no se arruinó el plan de Dios. Entonces ahí inicia en el Génesis la ruina del hombre por el pecado que éste comete. O como dice la teología de Emil Pilman, dice, erró al blanco, falló a Dios. Ahí se arruina su vida. Entonces, si ahí el hombre arruina su vida, ¿qué sucede entonces según este orden de esa visión que tiene este escritor? Génesis arruinado, pero en Éxodo vemos al hombre redimido. Vemos al hombre redimido. Ahora, ¿cómo vemos al hombre redimido? Usted lo observa a través de lo que ya hemos desarrollado la semana anterior. Cómo Dios redimió a los israelitas. Ahí se encuentra en el Éxodo, cómo Dios lo redime a ellos de la esclavitud faraónica. Dios tiene sus medios. Pero en Levítico, aparte de ver en Génesis la ruina del hombre, y en Éxodo cómo uno puede ver la redención del hombre, el hombre redimido, en Levítico vemos al hombre purificado en actitud de adoración y de servicio a Dios, que es una cosa muy diferente al observar precisamente ese orden. Por eso es que es muy relevante, importante prestar toda la atención máximamente en este libro, en el cual nos vamos a mantener ocupados en lo que es en sí estos 15 o 20 minutos que me quedan para poder terminar la temática, no el tema en general, sino la temática. Levítico habla de algo más que la mera purificación de los pecadores y de la preparación para la adoración. O sea, no solamente es, vemos la situación que Dios hace con el hombre, purificarlo. No solamente se ve eso aquí, hay más que eso, más que la purificación de los pecadores, sino que se observa también la preparación para que el hombre pueda entrar a adorar a ese Dios que es santo y vivo. Por eso es que en Levítico también, hermano, hay ciertos aspectos que se describen aquí en Levítico, cómo los hombres pueden entrar, cómo las personas pecaminosas, es decir, personas que se han contaminado por el pecado, cómo pueden entrar a la presencia de un Dios que es santo. Aquí lo da a conocer en este libro. Por eso es que Levítico ocupa, hermano, se ocupa de la relación espiritual de la humanidad con Dios por medio de los rituales sacrificiales que reflejan, escúcheme, esa es la enseñanza, reflejan muerte expiatoria de Cristo. Por eso algunos llaman a Levítico como el semillero teológico, o sea, el semillero de la teología del Nuevo Testamento, porque aquí se observa esto de manera ordenada. También aquí en Levítico se revela la mala noticia. Esto trae mala noticia. Espérese, tengo que explicarle. Aquí se revela la mala noticia de que la santidad de Dios no puede permitir que los seres humanos pecaminosos tengan acceso directamente a Él.
Bueno, la Biblia dice que Dios es 3 veces santo, pero dice este expositor llamado W. Tozer, dice: nunca limitemos lo que es la naturaleza de Dios. Y voy a ser muy específico en esto y lo voy a mencionar de manera más lúcida. Nunca limitemos la naturaleza de Dios. Significa que cuando decimos Dios es 3 veces santo, le estamos poniendo límite. O sea, es mejor decirlo, dice este expositor: Dios es más que 3 veces santo, porque Él es el santo de santo. Él es la fuente de la santidad. Ahora, ese Dios que es santo, entonces aquí en Levítico revela a los hombres una mala noticia. Con tu situación pecaminosa no puedes tener acceso a tener una comunión estrecha conmigo. Hombre, cualquiera se decepcionaría y diría: entonces eso está difícil, pues. Bueno, para el hombre es imposible, pero hay una expresión en la Biblia que dice: para Dios no hay nada imposible. Pero acaba de mencionarlo usted, pastor, entonces que nadie puede tener acceso, porque el hombre está en una condición pecaminosa y no puede tener acercamiento a Dios, no puede tener relación con Dios por su situación deplorable en la cual éste está. Ahí viene la otra parte que vamos a agregar, contenida, que está contenida aquí en Levítico. ¿Cuál es otra parte? También Levítico, aparte de presentar esa mala noticia para el ser humano que está en un estado caótico, también presenta la buena noticia. Bueno, la palabra buena noticia es buena nueva, pero ¿cuál es esa buena nueva que Levítico presenta? De que Dios puede proveer un medio para que los pecadores sean aceptados y entren a su presencia. O sea que Dios puede proveer entonces el medio. No nos va a dejar excluidos para siempre. No, hermanito. Dios, el Dios santo, hermanos, que le hace ver al hombre esa noticia, no puedes por tu condición. Ese mismo Dios que es santo provee el medio para que este hombre, estando en una condición caótica, pueda tener accesibilidad al Dios que es puro y es santo. Pero ¿cuál es ese medio que Dios provee? Bueno, el medio que Dios provee a los pecadores para que sean aceptados y entren a su presencia es a través de los sacrificios. Sacrificios que aquí habrían de realizarse según lo prescrito en el libro de Levítico. Estamos aquí, iglesia. Estoy hablándole, es como un pequeño comentario antes de entrar ya en detalles con lo que es en sí el desarrollo de esta exposición. También aquí en Levítico se relata el juicio de Dios sobre los sacerdotes. Es decir, que alguien que se atreve a entrar de manera impura a ofrecer o a ministrar, porque los sacerdotes eran como los mediadores, los que mediaban entre Dios y el pueblo. Pero cuando alguien no aceptaba las sugerencias o los requerimientos establecidos a la luz de la Biblia, y estos querían hacer su propia voluntad, entonces ¿qué pasaba? Un sacerdote no podía entrar a la hora que le plantaba la gana al tabernáculo o al lugar santísimo. No. Y si lo hacía, ¿qué pasaba? Y entraba esa persona, comenzaba a ofrecer fuegos extraños. Entonces aquí en la Biblia, en Levítico, se relata que aquel que entra con manos impuras, con manos sucias, sin haber aceptado el medio de provisión que Dios ha estipulado, y entra por así nomás, hermanito, aquí se relata en la Biblia el juicio de Dios sobre dos personajes llamados Nadab y Abiú. El Señor los hirió de muerte. Y cuando uno lee eso en la Biblia, viene a ser como un duro recordatorio de lo que Dios hizo con ellos. Es decir, la santidad de Dios se respeta y no puede entrar cualquier persona. Estoy hablando de esta época para que usted centre su mirada en Levítico. La santidad de Dios y su incompatibilidad, hermano, con la misma pecaminosidad del hombre. Hay una ruptura.
Siempre hemos dicho esto, yo le he mencionado una y otra vez aquí, que el pecado hace barrera entre Dios y los hombres. Por eso es que el énfasis recae, por tanto, en la necesidad de que si alguien va a tener contacto con este Dios que es santo, va a tener acercamiento a este Dios que es santo, hay necesidad entonces de la expiación. Incluso, repito, por los pecados de ese mismo que va a ser un mediador, por los pecados de ese que ministra en un tabernáculo, hay necesidad de hacerlo por los mismos sacerdotes también. Ahora, usted me diría, pero ¿acaso no eran personas puras los sacerdotes? Eran hombres comunes igual que usted y yo, nada más con la diferencia que eran escogidos por Dios, eran instituidos por Dios. En el caso del sacerdocio arónico, que venía por descendencia. ¿Pero por qué mató a estos, pastor? Porque estaban contaminados y se metieron a ofrecer fuegos extraños. Alguien no puede tener accesibilidad a eso. Por eso, si un mediador está en una condición pecaminosa, tiene que recurrir a lo que Dios estipula para poder tener acceso a lo requerido. ¿Entendió lo que acabo de mencionarle? Amén, solo 3. Ahora, si entendió esto, entonces nos va a ser muy fácil, al menos, avanzar un poquito en lo que nos resta de esta exposición. La pregunta, si vamos a desarrollar la temática, el día de la expiación, ¿tendrá otro nombre ese día de la expiación según la Biblia? Porque hasta este momento todavía lo siguen celebrando los judíos en Israel. De plata. No, en realidad somos santos. Posicionalmente, por el sacrificio de Cristo, somos santos. Somos santos. Y vamos hacia adelante caminando en la santidad progresiva. Y un día vamos a ser santos en cuerpo, alma y espíritu, cuando sea nuestra glorificación. Por eso es que el apóstol San Pablo decía que lo corruptible se vestirá de incorrupción. Día vamos a ser santos, hermanito. Aleluya. Ahorita de nombre, ¿verdad? Y usted se lo cree, hermano. Entonces, ahora usted sabe que ese día que Dios había instituido para esa celebridad, entonces era un día santo. Santo. Tenían que tenerlo en alta estima, tenían que valorizarlo, porque era el día más santo, más solemne de todas las fiestas y festivales que ocurrían en la sociedad misma hebrea. Este día era especial para ellos. Usted acaba de decir algo, pastor, que era más santo que otra festividad. Claro que sí, y vamos a ver por qué conforme vayamos avanzando en el desarrollo. Y este día santo o esta celebridad, ¿cuándo era que se realizaba? Bueno, una vez al año. O sea, el día de la expiación se hacía o se realizaba una vez al año. Aquí da a conocer la Biblia la fecha, en el 10º día del Tisrei. Es decir, el día del Tisrei. ¿A qué se refiere eso? El 7º mes del calendario hebreo se realizaba esta fiesta. Exactamente ese día tenían que hacerlo. Ahora, si ya llegó entonces el día para celebrarlo, veamos cómo se efectuaba eso, el día de la expiación. Bueno, se hacía esto. Ese día el sumo sacerdote tenía que llevar a cabo ciertos rituales para expiar los pecados del pueblo, según lo que vamos a leer ahorita. Ojee su Biblia y vayámonos a Levítico 16. ¿Qué dice Levítico 16? Yo quiero que mantenga ahí abierta su Biblia, ahí en ese capítulo exactamente. Ya explicábamos lo que Dios instituyó en el 23, que eran los versículos que tomábamos como base. Pero ahora veamos ahí, no lea todavía, conforme vayamos avanzando vamos a ir leyendo. Pero ahí está eso, los rituales que se realizaban para expiar los pecados del pueblo. El ritual comenzaba, hermano, con la intervención entonces de los sacerdotes.
Claro que sí. Comenzaba con Aarón y los futuros hermanos sumos sacerdotes de Israel, que se encontraban en aquel lugar santísimo. Con ellos comenzaba la festividad. Los sacerdotes tenían, hermano, o podían entrar, tenían la facilidad de poder entrar al lugar santísimo solamente, escúcheme, un día al año, que ese era el día del Yom Kippur, ese día especial. Es decir, otro día ellos no podían tener accesibilidad. ¿Cómo está eso? ¿Acaso no eran los representantes? ¿Acaso no eran los que ministraban? ¿Acaso no eran los que abrogaban por el pueblo, entre Dios y el pueblo? Sí, pero Dios mismo lo dijo que era un día al año nada más. ¿A dónde puedo encontrar eso? Por eso le pedí que mantuviera abierta la Biblia, en el versículo número 2. Y Jehová dijo a Moisés, capítulo 16 de Levítico, Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. Ahora, aquí yo creo que está claro, la palabra no necesita mayor explicación. No podía entrar en todo tiempo, en todo tiempo. Ahora, si se atrevía, ¿qué sucedía entonces? El mismo versículo lo menciona. Siga leyendo el verso 2, por favor. Si no atendía a la recomendación, ¿qué pasaba? Para que no muera. Entonces, si lo hacía, ¿qué pasaba? Si no lo hacía, no moría, si acataba la orden. Y si lo hacía, moría. O sea, ¿qué quiere, hermano, eso de que alguien sea como un mediador, o sea, como el que oficie el servicio, como el caso de ellos, que ellos comenzaban con esto, con los rituales? No tenían la autoridad disoluta de hacer lo que les venía en gana a ellos. Ellos tenían que acatar lo que Dios les dijera. Y aquí uno puede sacar una aplicación también. Todos aquellos que hemos sido apartados para una función, nunca tenemos que hacer lo que nos venga en gana. Las directrices de lo que vamos a realizar las da el Espíritu Santo. Y aquí están escritas porque Él inspiró la Biblia. Estamos aquí. Aquí nadie va a decir: pero yo me gradué de un instituto bíblico, que yo me gradué de una universidad, que yo me formé en el desierto, así es que yo voy a hacer lo que yo quiera. No, vas a hacer lo que Dios te dice que hagas. Por eso es que, hermano, para poder dirigir una iglesia, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Alguien vino por acá hace unos días y me dijo: pastor, quiero que me dé una filial. Ok, le dije yo, congrégate, trabaja en el liderazgo, te quiero ver tus frutos, tus esfuerzos, tu sacrificio. No, ya quiero la filial. Después le dije yo, y cuando le dije sí, ¿ahora qué me va a dar? Me dijo. La pregunta buena, ¿qué me va a dar? Me dijo. Pues lo que te puedo dar, le dije yo. Es una patada, le iba a decir. Pero no. Unas cuantas sillas. Tenemos un púlpito por ahí, te lo vamos a regalar. Y solo eso, sí, solo eso. Ah, no, le dije yo, se me pasaba por alto esto. ¿Tienes Biblia? Le dije, de estudio. Me dijo, no, entonces te puedo regalar una Biblia de estudio. ¿Y por qué me dice en lugar de la Biblia no me da una ayudadita? Me dijo. Mire, bien franco el hermano, ¿verdad? O sea, bien franco. Le dije, no, suficiente con la Biblia que te voy a regalar, ahí está todo lo que necesitas. Y la comidita, me dijo, ahí está todo en la Biblia, le dije yo. Ahí está todo. Es que esto es lo que necesita un ministro. Alguien que abre una obra no necesita nada más. Es esto. Si tiene miedo, Dios dice en su palabra que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estamos aquí. Entonces, si va a caminar en incertidumbre, no, la Biblia dice pues que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. O sea, la Biblia es la mejor brújula. La Biblia es el mapa. Si alguien quiere ser próspero en espiritual, aquí tiene la palabra. Es todo.
¿Es esto suficiente? Es esto. Si uno obedece esto, hermano, alguien que quiera salir del ministerio, obedece esto y lo pone por obra, olvídese. Olvídese. Acuérdese las recomendaciones que Dios le dio a Josué acerca de los preceptos, acerca de la ley. Si él se mantenía, si él guardaba la palabra, hermano, Dios lo iba a prosperar en todo. Todo te irá bien en el camino. Todo. Es esto lo que necesitamos, no hay nada más. Y no hay tales que uno se va a volver disoluto. Es la palabra a lo que uno tiene que prestarle atención. Si no lo hacía y entraba a la hora que él quisiera, como quisiera a su casa, tabernáculo, vas a morir, papá. Va a morir. Y solo eso, hermano, así comenzaba entonces el Yom Kippur. No, hermanito, ahí están los requerimientos, pero ¿qué más pasaba allí? Bueno, los sacerdotes, al comenzar sus rituales entonces, y al estar allí juntamente con los otros sacerdotes, solo ese día especial, tenía que respetar para que no muriera. Pero antes de entrar a ese lugar santísimo, porque el tabernáculo estaba dividido en secciones, estaba el patio en la entrada, para presentárselo de manera más sencilla. Aquí hemos estudiado los 10 domingos el tabernáculo y el templo. Era una carpa creada en su entorno por pieles de animales disecados. Ese era el tabernáculo. O sea, para cualquiera puede decir, eso no tiene ninguna gracia, no tiene ningún atractivo al verlo. Es que alguien puede decir, el atractivo no son las pieles, sino lo que está dentro. Es como alguien que puede decir, ¡ay, qué templo más bonito! ¿De qué sirve tener un templo bonito si la gloria no está dentro? Eso nos tiene que poner a pensar a nosotros. ¿De qué sirve tener un templo grande si la gloria de Dios ha sido traspasada? ¿De qué sirve tener conocimiento de la Biblia si no hay ninguna unción? Quiero que me entienda eso, por si usted algún día estudia el tabernáculo, el punto de encuentro de Dios con su pueblo. Es el tabernáculo, la morada de Dios en medio de ellos. Dios morando entre medio de hombres pecaminosos. Pero como así es la gracia de Dios, ¿verdad? Dios morando en cuerpos de hombres pecaminosos, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces era creado por piel de animales disecados. Adentro estaba el patio de entrada, la sección del lugar santo, lugar santísimo, dividía una cortina. Es decir, ¿por qué esa división de la cortina? Porque en el lugar santísimo, ahí no cualquiera entraba, solamente el sumo sacerdote. Y adentro inclusive de la carpa, así se lo voy a decir, dentro del tabernáculo no entraba pero ni un israelita. No entraba. El sacerdote era el que tenía que estar ahí. Ahora, el lugar santísimo del lugar santo marca una diferencia, porque en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y en el arca del pacto habían dos guardianes, dos querubines que pegaban de frente. Eran como los guardianes del arca. Dentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón que había reverdecido en el desierto. Había una porción de maná dentro del arca que daba a conocer como testimonio que Dios era un Dios proveedor. Dentro del arca del pacto. El arca tenía su propiciatorio, su tapadera. Aleluya. Entonces ahí, sobre esa tapadera, sobre el propiciatorio, era donde derramaban la sangre de las ofrendas del día de la expiación. Si alguien entraba ahí, moría de manera irremisible. Ahora, entonces, antes de entrar el sacerdote allá adentro, tenía que realizar algo. Sí. ¿Qué es lo que tenía que hacer entonces el sacerdote para entrar ahí? Bueno, tenía primero que lavar sus cuerpos. Si es que era uno o dos los que estaban ahí. Lavar sus cuerpos, sí. Y luego de lavarse sus cuerpos, él tenía que utilizar una ropa especial.
¿A dónde está eso, hermano? Allí, en capítulo 16, versículo 4. Léalo conmigo. Dice: se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos. O sea, ¿qué existían los calzoncillos? Bueno, para decirle, la mayor parte de israelitas solo usaban la túnica y no usaban ropa interior. O sea, que si alguien subía unas gradas, ellos no utilizaban calzoncillos. Pero aquí se marca una diferencia. El que iba a ministrar para Dios, sí. Por eso, hermanito, aquí sacamos otra aplicación. Los que somos o tenemos un liderazgo dentro de la iglesia, utilicemos calzoncillos. ¿Qué estoy diciendo con eso? Tenemos que ser diferentes. El utilizar calzoncillos era no mostrar la desnudez. Ahorita yo me estoy adelantando, no, porque la próxima semana vienen todas estas explicaciones, el significado de todo esto. Los que tenemos un liderazgo tenemos que marcar la diferencia. Pablo dice que somos cartas leídas de este mundo. Tú puedes, el que es común y corriente, yo con esto no le estoy dando luz verde que usted ande como usted quiera. No. Aunque usted no tenga un liderazgo que predique, que enseñe, pero usted es santo. Todos los santos tenemos que utilizar calzoncillos. Ser diferentes, ser distintos. Santos, pues. Luz, sal de la tierra. Porque usted y yo, bueno, en el caso nuestro, en la dispensación de la gracia, ya no es un solo hombre que tiene accesibilidad a entrar al lugar santísimo, sino que todos podemos entrar al lugar santo. Porque hubo uno, me estoy adelantando mucho yo, hermano, mejor no me adelanto, pero sí me adelanto. Hubo uno que murió a cierta hora del día, fuera de la ciudad de Jerusalén, y allí dijo unas expresiones: consumado es. Y a esa hora en que él estaba muriendo, dice la Biblia, se rasgó el velo del templo que estaba en el interior de la ciudad, de arriba para abajo, como dando una enseñanza, como diciendo: de aquí en adelante ya no va a haber esa división de lugar santo, lugar santísimo, donde solamente tenía accesibilidad el sacerdote, el sumo sacerdote, sino que ahora todos ustedes son constituidos reyes y sacerdotes del Dios Santo. O sea que ya no es un solo hombre. Ahora podemos entrar o podemos tener acceso todos los que hemos creído en Cristo. Tenemos abierto el camino a través del velo del cuerpo de la carne de Cristo. Podemos tener acceso las 24 horas del día de decirle a Dios: Padre, Padre. Y tenemos la fiabilidad que Él nos oye. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu de adopción por el cual podemos clamar: papito. Se nos abrió un nuevo camino. Por eso me extraña Magaña, que alguien me busque y me diga: pastor, ay, intercede por mí, pida por mí. ¿Y usted, pues? ¿Y usted? ¿Ah? ¿Y usted quién es, pues? Yo quiero colocarlo en el puesto, en el lugar donde usted tiene que estar. Usted no es cualquier cosa. ¿Y por qué dice: pastor, el líder, ay, piden por mí? Pero usted no dobla rodilla, usted no busca. ¿Qué pasa? ¿Habrá una interrupción? ¿Habrá pecado para que solamente esté delegando lo que es su responsabilidad? Usted tiene derecho. Usted no es centenado, usted no es cuñado, usted no es primo. Somos hijos de Dios. Hijos. Y si hijos, entonces Cristo nos enseñó cómo dirigirnos al Padre. Tenemos acceso 365 días del año, 24 horas del día. Es que no delegue, hermano, su responsabilidad. Doble rodilla, no sea Aragán, no pase viendo novelas todo el día. Ore,
Es que a usted le escucha más el Señor, a usted también. A no ser que quiera reconciliarse para que a partir de hoy el Señor le escuche, le oiga. Porque si ustedes aquellos que delegan, vayan a orar adentro, ahí oran por mí y mandan un montón de peticiones. ¿Qué les pasa? Pero bien, volvamos a esto, ya no me adelanto mucho. Entonces se colocaba una ropa especial, ahí lo dice en el verso 4. Luego sacrificaba un becerro como ofrenda por él, por sus pecados y por el de su familia, antes de entrar al tabernáculo. O sea, ya estando ahí, pues la ropa especial y estando, pues, sacrificio por él, man. Pero ¿para qué ese sacrificio? Por el pecado de él y de su familia. ¿A dónde está eso? En el verso 5, ahí está, de capítulo 16. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabrillos para expiación, un carnero para holocausto, para él y su familia. Así era como él podía entonces ya tener la facilidad de estar haciendo las cosas de manera correcta. ¿Y qué hacía con la sangre? Bueno, ¿qué hicieron con la sangre los israelitas cuando estaban celebrando la Pascua? ¿La botaron? No. La echaron en un depósito y luego el depósito, ¿a dónde pasó? A los dinteles de las esquinas de sus casas, por sus puertas ahí. Ahí está la señal. Pero ¿qué harían estos con la sangre? Es decir, los sacerdotes. La sangre del becerro habría de ser esparcida en el arca del pacto, lo que les decía hace unos minutos atrás. Luego Aarón debía traer, según la Biblia, lo que está prescrito, 2 machos cabríos, uno para sacrificarlo a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. ¿A dónde está eso? En el verso 7. Después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. 2 machos cabríos, ¿sí? ¿Y qué haría entonces con su sangre? También con esa sangre rociaría el arca, en el arca del pacto, es decir, en el propiciatorio. Y cuando ya hubo matado el primer macho cabrío, ¿qué haría con el otro? ¿O los mató los 2? No, uno primero, el otro no. Entonces, ¿qué haría con el otro macho cabrío? Bueno, el otro macho cabrío sería utilizado, lo que nosotros decimos, la expresión común y corriente, un chivo expiatorio. Entonces, uno muere y el otro como un chivo expiatorio. Claro que sí. Aarón, cuando tenía ese chivo expiatorio, miren lo que hacían los israelitas. El sacerdote ponía las manos sobre él, sobre su cabeza. Y cuando ponía las manos sobre la cabeza, sobre el chivo expiatorio, hermano, ahí el mismo sacerdote comenzaba a confesar sobre el animalito aquel, la rebelión y la maldad de los hijos de Israel. Y el animal que tenía que ver, él era el medio que Dios había provisto. Entonces, después de haber confesado las maldades, la maldad de los hijos de Israel, el animalito era soltado en el desierto. Pero él lo hacía, no, el sacerdote no lo hacía, sino que enviaba a una persona, es decir, otro hombre, y luego ese hombre llevaba al chivo expiatorio y allí mismo lo soltaba en el desierto. Lo soltaba en el desierto. Y al soltarlo, ¿qué tiene que ver esto con este animalito que no habían matado? Bueno, cuando lo soltaban, el macho cabrillo llevaba sobre sí todos los pecados del pueblo. Y cuando llevaba a ese animalito sustitutivo los pecados del pueblo, entonces los pecados quedaban perdonados otro año más, porque eso lo hacían cada año. ¿A dónde está eso? Saltémonos, no voy a tirar la Biblia y se la voy a saltar como Cash Luna. Sáltese hasta el versículo 30 de ese mismo capítulo. ¿Qué dice el verso 30? Porque en este día, refiriéndose al día de la expiación, se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ese era el medio. Por eso es que le dije al principio, hermanito, présteme toda la atención.
Yo sé que usted tiene un conocimiento vasto de esto, pero hay detalles como el orden que mencionaba del expositor que yo leía y escribía de él. Es muy bonito saber de eso. Tremendo, uno va creciendo en el conocimiento de la palabra. Y así era como se realizaba cada año. Cada año esto se realizaba en Israel. Cada año. Y me voy a adelantar ahorita para cerrar con broche de oro. Cada año tenían que estar sacrificando los animalitos. Cada año. Agarrar al animal, poner las manos, confesar las maldades. Imagine que usted agarrara el chucho. Y algunos que no hacían así, algunos iban al confesionario. Padrecito, detrás había unos orificios pequeños allí, hermano, algunos chiquitos, otros grandes. Padrecito, que vengo a confesarle mis pecados. Era como el chivo expiatorio, el sacerdote. Y usted siempre seguía pecando. Pues así eran los israelitas. Cada año tenían que estar ofreciendo animales. Pero nosotros tenemos una bendición grande. Aquí no hay tales que vayamos a traer a la laica. Aquí vengo, Señor. Al tunquito, una cabra, un cabro, una ovejita. No, señores. La Biblia dice que con una sola ofrenda, con una sola ofrenda, dice Hebreos, Él nos hizo perfectos para siempre. Con una sola ofrenda perfeccionó nuestra vida a los que somos santificados. Con una sola ofrenda. No necesitamos animales. Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Por eso, hermano, si estamos tocando este tema, el día de la expiación, no se quede los lunes. A otra semana vamos a ver el significado, aunque yo me he adelantado algunas de estas cosas. Pero vamos a ver cosas nuevas. Aquí no estamos repitiendo mensajes. Si hay detalles que yo considero no decírselos así, por eso es que vengo preparado con mis bosquejos, porque aquí no se valen muchos errores, señores. Porque de aquí ustedes oyen la palabra y lo que yo les enseño eso van a transmitir. Si yo les estoy enseñando cosas que no son correctas, ustedes van a enseñar cosas distorsionadas. Y lo tremendo es que hay una grande responsabilidad, porque son cientos de personas las que están viendo la página del internet. Pero tenemos que alegrarnos, porque ya Cristo pagó para siempre por nosotros. Démosle aplausos al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por todas las bendiciones que tú nos has regalado, Señor. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Te pedimos que ahora que hemos culminado esta penúltima disertación, Padre, si es tu voluntad, permítenos culminar con esta temática de la expiación la próxima semana. No depende de nosotros, sino de tú, Señor, de ti, nada más. Llévanos con bien a nuestros hogares, quita todo obstáculo del camino y haz que cada familia pueda llegar con bien hasta su lugar de destino. En el nombre de Jesús. Pónganse de pie, no se vayan a mover, pónganse de pie. Estamos motivando para los socios de la radio. La radio en el futuro habremos de tener en FM. Si usted siente en su corazón, no espere que la radio aparezca, tal vez no. Es ya donde tenemos que accionar por fe. Si hay alguien que es tocado, aquí están los hermanos de protocolo. Les voy a dar una lección. Venga la hermanita que va a ser socia de la radio, que me buscó a mí. Venga, hermanita, no sé si está aquí.